en esta computadora. Ahí ven que se está grabando, ¿no? Ven el circulito y tal. Sí, sí. Sí, genial, genial. Perdón, dije que la iba a grabar y me olvidé. Bueno, entonces, ahora sí, en la clase pasada habíamos visto lo que nos había quedado de Harold Domar y después nos metimos con el paper de 1997 de Easterly, en donde hablaba un poco de las aplicaciones del modelo en los hechos, sí, habíamos visto toda esta ayuda que había puesto Estados Unidos, los distintos antecedentes que habían habido con Lewis y con Rostov, esta idea de que, o sea, esta idea en la que se fundamentaba el modelo de Harold Domar del fundamentalismo del capital, ¿sí? Lo que necesitan las economías para crecer es más capital porque hay mano de obra ociosa, entonces lo que tenemos que hacer, sí, es aumentar la inversión. Entonces, eso era un poco lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? Entonces, como para los países emergentes o los países del tercer mundo, cómo se podía hacer para aumentar la inversión, dado que no había ahorro doméstico. Lo que se podía hacer era atraer, ¿sí?, capitales de afuera. En realidad estaba visto que es un poco al revés, ¿no? Desde las economías avanzadas se pensaba, bueno, hay que desarrollar a los países del tercer mundo, entonces ellos no tienen inversión suficiente, entonces nosotros con una ayuda económica, un aid, un préstamo a tasas bajas, llenamos, ¿sí?, esa brecha que ellos tienen para alcanzar la inversión necesaria para el crecimiento, y una vez que nosotros hagamos eso, ellos van a dedicar eso uno a uno, o sea, ese financial aid va a ir directamente a inversión, entonces los países van a poder invertir y en algún momento van a dejar de necesitar la ayuda externa para cubrir esa brecha, me van a poder no solo devolver el préstamo, sino van a poder despegar, ¿sí? Esto del self-sustained growth. Entonces, ese era como un poco el esquema general que habíamos visto la vez pasada. Entonces, Easterly lo que hace en esta parte es, este es el punto en el que nos habíamos quedado la vez pasada. Entonces, Easterly lo que hace es, toma una muestra de 88 países durante el periodo 1965-1995. Entonces, lo que hace es buscar una relación entre ayuda extranjera e inversión, ¿sí? Y busca que haya un coeficiente mayor o igual a 1 en esta regresión. Entonces, teníamos distintas cosas que podíamos sacar de esta tabla. Por un lado, primero teníamos que el 60% de los países mostraban una relación negativa entre ayuda extranjera e inversión. Y por otro lado, el 7% de los países mostraban una relación positiva y significativa. Entonces, veamos primero, dentro de ese 60% que mostraba una relación negativa, podíamos encontrar un caso como, por ejemplo, el que habíamos visto la vez pasada de Guyana, en donde Guyana seguía recibiendo montos significativos de ayuda externa, incluso cuando su economía estaba cayendo. Y Easterly lo que mencionaba era este problema del samaritano, ¿no? O sea, ¿le voy a dejar de dar ayuda externa cuando la economía está destruida? Y la verdad es que no. Entonces, parte, ¿sí?, de lo que nosotros vemos como una relación negativa puede deberse a factores que nosotros no vemos dentro de la regresión, ¿sí? Entonces, ya de por sí lo que podemos encontrar es un problema dentro de la regresión que va a correr Easterly. Por otro lado, otra cosa que tenemos es, bueno, ese 7% que tuvo una relación positiva y significativa,
eh, que son 6 países, 2 de esos 6 países prácticamente no habían recibido ayuda y el resto había recibido muy poca ayuda. Entonces, más allá de las críticas que le podamos hacer a la regresión que corrió Easterly, encontramos, ¿sí? Como a simple vista, por decirlo de algún modo, que la relación que uno debería ver que se cumple de acuerdo a lo que se plantea, no se da. Entonces, nada, o sea, nos encontramos con un modelo que falla, falla y muy gravemente, ¿sí? 7% con un coeficiente positivo y mayor a 1, es un resultado que uno no esperaría encontrar dentro de esta regresión. Entonces, como conclusión de ese cuadro, lo que podemos extraer es que la inversión y la ayuda extranjera no evolucionaron de la forma que se esperaba. ¿Sí? Esa es como una de las conclusiones que podemos extraer de la regresión y una de las cosas con las que podemos coincidir con Easterly. Ahora, el segundo foco de este modelo era la relación lineal entre crecimiento e inversión. Entonces, veamos cómo resulta esta relación. A ver, ¿sirve la inversión para poder explicar el crecimiento? Entonces, otra de las cosas que hace Easterly es, bueno, calcular la inversión retrasada, ¿sí? O sea, ¿cuál es el impacto de la inversión en T-1 en T, en el crecimiento en T? Entonces, Easterly va a ser como 5 variantes, ¿sí? 5 especificaciones distintas, jugando no solamente con la inversión de un año atrás, sino que va a jugar con la inversión de 4 años atrás, ¿sí? O sea, vendría a ser si la inversión de T-4 tiene impactos en el crecimiento de T. Y bueno, él hace todas estas especificaciones, nosotros nos vamos a concentrar solamente en uno de los casos puntuales, que es el impacto de la inversión de T-1 en el producto en T. Y nosotros lo que queremos saber es si esta relación tiene algún poder predictivo. Es decir, si nosotros podríamos predecir el crecimiento con un ICOR constante, ¿sí? Con un B constante. Entonces, Easterly va a usar datos de, creo que 150 países, una cosa así, para datos entre 1950 y 1992. Entonces, Lili, ¿podrías repetir qué era un ICOR, por favor, que no lo recuerdo? ICOR, ¿te acordás de B? ¿Cómo? ¿Te acordás de B, los requerimientos unitarios de capital? Ah, sí, sí. Eso es el ICOR. Solamente que dentro de este modelo, perdón, eso es B, solamente que dentro de este modelo lo llaman ICOR. Incremental Capital Ok, perfecto. Ratio. Eh, ¿Puedo hacer una consulta? sí, El Financial ID vendría a ser el A dentro de la ecuación I sub E, ¿no? sí, exactamente. Vale, perfecto. Entonces, lo que va a hacer Easterly es buscar el R cuadrado, ¿sí? El R cuadrado, que lo tienen que haber visto en econometría o quizás lo vieron en estadística 2, nos dice qué tanto la variable explicativa del modelo, o sea, qué tanto, nos dice cuánto se explica, eh, a ver, esperen, ¿puedo escribir yo acá? Están viendo que yo estoy escribiendo, ¿no?
Sí. Sí. Sí, enfoquémonos en esto. En eso último que escribí ahí. Entonces, lo que nos va a decir el R cuadrado es qué tanto X explica ahí. ¿Sí? ¿Qué tanto de la variación que tiene Y la puede explicar X? Entonces, si la inversión tiene una relación lineal, nosotros deberíamos poder ver que el R cuadrado es alto y cercano a 1. ¿Sí? Entonces, acá vendría a ser qué tanto la inversión puede explicar el crecimiento en el producto. ¿Sí? Entonces, en la primera regresión que hace Easterly, la hace sin un intersecto, ¿sí? O término constante. Entonces, esto permite que el R cuadrado sea negativo. Y eso significa que la relación es mala y que la relación no se cumple. Después, sí, trabajando con un intercepto, va a llegar a un R cuadrado positivo, pero va a llegar a un R cuadrado positivo, pero muy bajo, ¿sí? El R cuadrado le va a dar 0,003, ¿sí? O sea, le da ínfimo. Entonces, lo importante que nosotros podemos extraer de esto, más allá de que la primera regresión que haya corrido Easterly haya estado mal metodológicamente, es que la inversión no es un buen predictor del crecimiento. ¿Sí? Que si la relación fuera lineal, debería serlo. Entonces, si yo invierto en T-1 y eso yo lo debería ver en un crecimiento del producto en T, yo debería tener un R cuadrado alto. ¿Qué pasa? El R cuadrado me da bajo y muy chico, o sea, muy lejano a 1. Entonces, podemos concluir que la inversión no es un buen predictor del crecimiento. Mili, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo uno, digo, porque esta es evidencia empírica, qué sé yo, por ahí tiene algún error metodológico, pero debería estar, no sé, bien, supongo, porque es acorde a datos estadísticos. ¿Cómo uno hace que esto, digamos, concuerde con la ecuación fundamental del PBI que te dice que depende de la inversión? O sea, es como, se me contradice todo lo que aprendí hasta ahora en la carrera, digamos. No sé si me explico. A ver, uno cuando tiene modelos, generalmente los modelos se hacen con la intención de, o sea, depende, ¿no?, cómo construís vos un modelo, ¿no? Pero vos podrías tratar, o sea, vos ves algo que sucede en la realidad y tratás de construir un modelo que te explique eso, o vos construís un modelo y después lo testeás empíricamente, ¿no? En realidad es una relación de ida y vuelta, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, el modelo de Harrod-Domar arrojaba ciertos resultados que después empíricamente no se verificaban, y ese modelo fue modificado posteriormente, ¿sí? Después vinieron Kaldor-Pasinetti, después vino Solow, vinieron a trabajar con ese modelo que fallaba, ¿sí? Los modelos son como intentos, o sea, son representaciones de la realidad, por decirlo de algún modo. Y están sujetos a supuestos, o sea, son representaciones muy limitadas y muy acotadas. Entonces, Claro, pero yo digo, por ejemplo, si vos medís las cuentas nacionales, la inversión está metida ahí adentro, ¿o no? Y digamos, entonces algo tiene que ver con el crecimiento, o no tiene nada que ver. Eso es lo que yo me pregunto después de ver esto. sí, pero por La ejemplo, ecuación, sí, perdón, ¿qué ibas a decir? no iba a decir que la ecuación que está hablando el compañero es una medición, no es un modelo. No busca predecir la ecuación de cuentas nacionales. La inversión se pone para contabilizarla, pero no, esas son cosas No, distintas. yo entiendo que uno es un modelo y el otro es una medición, entiendo perfectamente. Lo que yo digo es, si vos estás midiendo variables que están adentro del producto y que si crecen, hacen crecer el producto, ¿cómo puede ser que medido a través del tiempo, en
con un modelo o con lo que sea, te dé que no, digamos, no influye. Eso me resulta chocante, pero nada, es una curiosidad igual, ¿eh? No quiero parar la clase ni nada por esto, es una pregunta que me hago. A ver, pensémoslo de este modo. Vos en las cuentas nacionales tenés que el producto no depende únicamente de la inversión, ¿sí? La inversión es parte del PIB, como también es como también es la balanza comercial, como también es el consumo público, como también es el consumo doméstico, sino no el sector público. Entonces, sí, la inversión tiene efectos en el crecimiento, pero también tenés otras variables. En el crecimiento, no, perdón, en el producto. Entonces hay otras variables Perfecto. que Pero entonces influyen. O sea, no es una inversión perfecto. inequívoca. Pero entonces el R nunca debería darte negativo, en todo caso te debería dar chiquito, pero negativo es difícil porque algo influye, ¿o no? A ver, acá, dar negativo no debería poder dar si vos, o sea, solamente te puede dar negativo si vos no pones un intersecto. Y ese fue el error de Easterly en su regresión original. Sí, hay una regresión, o sea, hay una relación entre inversión y producto. Ahora, lo que está tratando de medir es si la relación es lineal, si uno sube en un 1%, si el producto crece en 1%. Y Perfecto. lo que le da es que él crece, o sea, que la inversión te permite explicar solamente el 0,03% de qué es lo que pasa con el producto. Perfecto. Gracias. De nada. Entonces, acá lo que habíamos visto hasta recién era que Easterly estaba trabajando con un ICOR único. Entonces, acá lo que hace es, bueno, permito que el ICOR sea diferente entre países. ¿Qué encuentra? Lo mismo, ¿sí? Que incluso variando ¿sí? esta relación capital-producto, la regresión sí no se ajusta a la línea. Entonces, de nuevo, todo va mal, básicamente. Esa es la relación, o sea, esa es la conclusión a la que va a estar llegando Easterly. Y ahora veamos esta tabla que tenemos acá, porque me parece que es importante resaltar nuevamente los problemas metodológicos, ¿sí? Porque, o sea, es un paper publicado en 1997, en realidad no se publicó hace tanto esto, y la verdad es que tiene bastantes fallas, y uno se pregunta cómo un paper como este pudo ser publicado, ¿no? Entonces, retomemos una de las ideas que habíamos visto la vez pasada, en donde se planteaba que podía ser que la inversión fuera una condición necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Para el crecimiento, ¿sí? Lo cual tiene sentido, porque si todo se va a consumo, o si no todo se va a inversión, o la inversión es mala, tiene sentido que sea una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora lo que Easterly va a decir con esta regresión es que ni siquiera es necesaria la inversión, ¿sí? O sea que podría haber crecimiento sin inversión. Y esto es bastante difícil de argumentar, ¿sí? Primero lo que él hace es decir, bueno, como nosotros no podemos observar el ICOR, lo que podemos hacer es estimarlo. Entonces, lo hace, lo estima y dice, bueno, yo voy a correr muchas regresiones asumiendo distintos ICOR y distintos niveles de inversión para cada país. Y lo va a hacer para algo así como 140 países, una cosa así. Sí, va a tomar una muestra bastante grande. Entonces,
plantea 3 valores para el ICOR, ¿sí? Por un lado tenemos un ICOR de 2%, lo cual nos indicaría que la inversión es buenísima, ¿sí? Que es muy productiva. Y por otro lado tenemos un ICOR de 5, ¿sí? Que es una visión un poco más negativa, ¿sí? Con una inversión menos productiva. Entonces, si queremos ver el impacto en la tasa de crecimiento, sí, recuerden que la tasa de crecimiento va a ser S sobre B, y que a mayor B, menor es la tasa de crecimiento. Entonces, él va a trabajar con los datos de 2 maneras. Y va a trabajar con los promedios anuales y va a trabajar con los promedios para 4 años. Entonces, va a evaluar casos de alto crecimiento, en donde el PIB va a crecer 7 o más %, y que tienen el nivel requerido de inversión a PIB, ¿sí? Entonces, la segunda columna lo que nos muestra es cuántos episodios de crecimiento de 4 años de duración estuvieran acompañados de las tasas de inversión necesarias. Entonces, lo que él encuentra es que no hubo episodios de crecimiento de 4 años con la inversión requerida implícita en un ICOR de 5%. Y que incluso, ¿sí? con un escenario muy optimista, con un ICOR de 2%, solo la mitad de los casos, ¿sí? Tenía una inversión necesaria. Entonces, lo que él va a decir, valiéndose de esta tabla y valiéndose de estos resultados, es que no hay evidencia de que la inversión sea una condición necesaria para un alto crecimiento. ¿Sí? Entonces, si los países no invierten nada, uno debería encontrar que los países que crecen a tasas significativas son como demasiado productivos, ¿no? Como que la inversión que hicieron fue buenísima y después con ese mismo capital que tienen ahí instalado pueden periodo a periodo ir haciéndolo rendir más, ¿no? Lo cual en los hechos sí suena algo como un poco extraño, ¿no? Un poco poco creíble, un poco poco creíble. Entonces, bueno, nada, yo lo que quería hacer con esto era un poco resaltar unas cuestiones metodológicas que para mí son como fatales, por decirlo de algún modo, del paper de Easterly. Y este cuadro, este gráfico es todo lo bully que Easterly es, ¿sí? Entonces, lo que él hace es comparar el ingreso promedio actual de Zambia con lo que podría haber sido, ¿sí? Si el modelo hubiera funcionado, ¿no? Si todo el financial aid que recibió Zambia hubiera ido a inversión y de inversión al crecimiento. Entonces, es como que está diciendo, miren, genio, si su modelo hubiera funcionado, el PIB de Zambia debería haber crecido exponencialmente, pero eso no sucedió. Entonces, bueno, nada, ahí me parece que Easterly es todo lo bully que puede ser, y medio como que acá le damos un cierre al paper de 1997. Y ahora el segundo paper sí que es un poco más como de carácter adaptativo, que quizás lo importante son las cosas que vamos a ver ahora acá. Es un paper que tiene algo así como 40 páginas y que en realidad me parece que termina siendo bastante corto porque tiene muchas referencias, creo que tiene un apéndice también, si lo quieren leer al final termina siendo bastante corto.
Entonces, en este paper, lo que va a hacer Easterly es hablar de un paper anterior que escribieron Burnside y Dollar. Sí, escribieron un trabajo en los 2000, que se había hecho bastante conocido, y ellos investigan la relación entre ayuda extranjera, política económica y crecimiento del PBI per cápita. Y lo hacen trabajando con una base de datos actualizada en relación a la que había usado Easterly en 1997, y es una base de datos del Banco Mundial. ¿Sí? El objetivo en realidad de esto era dar nuevos paquetes de asistencia financiera. Entonces, ellos lo que van a hacer es correr distintas regresiones, ¿sí? En donde la variable dependiente van a ser las tasas de crecimiento de los países en desarrollo, ¿sí? Igual que hacia Easterly. Pero ahora lo que ellos hacen es decir, bueno, esto depende del ingreso nacional inicial per cápita, también de un índice que va a medir las distorsiones institucionales y políticas, la ayuda extranjera, y también la ayuda extranjera interactuando con las políticas, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacen Burnside y Dollar es correr una regresión un poco más sofisticada que la que había corrido Easterly inicialmente, ¿sí? Porque van a estar controlando por distintas variables. Y el documento este también fue, o sea, ellos lo hicieron con la intención de que haya nuevos paquetes de ayuda así por parte del Banco Mundial, y lo que trataban de hacer era eso, ¿sí? Era como revitalizar de algún modo el modelo de Harold Domar. Y de hecho, George Bush, como tenemos acá, como habían hecho sus contrapartes antes en el tiempo, por allá por 1960, anunció un incremento de 5 billones de dólares, o sea, de 5 billions, de 5 miles de millones de dólares en asistencia, ¿sí? Incrementando el presupuesto en un 50%. Entonces, el foco ahora era un poco más político, por decirlo de algún modo. Si antes estábamos en el contexto de la Guerra Fría, ahora decían, bueno, los países tienen que ser mercados más abiertos, con políticas presupuestarias sostenibles, no tiene que haber corrupción, tiene que haber un entorno normativo sólido, ¿sí? Haciendo foco en esta idea de una buena gobernanza. Qué sé yo, comprometerse con el mejorar las condiciones, eliminar la corrupción, como que todos esos factores iban a influir en la eficacia de la ayuda que recibieran los países. Entonces, todos esos factores son los que meten Burnside y Dollar dentro de su regresión. Entonces, básicamente les cuento un poco los resultados. Ellos dicen, bueno, la ayuda tiene un impacto positivo en el crecimiento de los países en desarrollo y en aquellos países que tienen buenas políticas fiscales, monetarias y comerciales, pero que tiene poco efecto con políticas deficientes. Entonces la ayuda extranjera va a servir en tanto todo el resto, todo el contexto interno del país funcione y esté ordenado. Ahora, si esa ayuda va a un país en donde las cosas están desordenadas, hay corrupción, hay alto déficit fiscal, es un país cerrado y no comercia con el resto del mundo, bueno, ahí la ayuda extranjera no va a servir de nada. Entonces, básicamente, metiendo todas estas cosas dentro de la regresión, permiten salvar,
¿sí? Algunos de los errores que había tenido Easterly en su regresión original. Mili, Sí, entonces a Easterly, digamos, según lo que vemos ahora, lo que le habría faltado en su paper original es meter algunas otras variables que también eran importantes, que deberían ir en combinación con la ayuda. ahora, Bueno. lo que hizo Easterly fue correr una regresión muy simple. De hecho, esta regresión también tiene problemas. El punto es que cuantos más factores vos le metas a la regresión, o sea, si cuantos vos más controles, más vos vas a poder identificar cuál es el efecto de una variable sobre la variable, o sea, cuál es el efecto de la variable explicativa sobre la variable explicada. Easterly no controló por ninguna variable, e incluso los resultados fueron deficientes. Perdón, y quizás con mayor razón los resultados fueron deficientes, no incluso. No sé si te responde. Sí, perfecto. Entonces, lo que tenemos es un vínculo que parece bastante claro, que va desde una regresión de crecimiento a un estudio económico hasta un resultado de política. Pero Easterly sí ataca de nuevo y dice, bueno, es medio difícil separar los efectos entre asistencia y crecimiento. Entonces, podemos tener un problema de causalidad inversa en donde lo que esté influyendo sea el decrecimiento, ¿sí? Como habíamos visto en el caso de Guyana. Entonces, lo que va a hacer Easterly es un análisis de robustez sobre el paper de Bernstein y Dollar, ¿sí? O sea, él va a atacar a Bernstein y Dollar con lo que lo atacaron a él previamente, ¿sí? Porque el paper de 1997 de Easterly tampoco incluía un análisis de robustez. O sea, un análisis de robustez lo que hace es, bueno, vos tenés el resultado principal de tu paper, ¿sí? De tu trabajo, estas son las conclusiones. Entonces, el análisis de robustez trata de pegarle a tu conclusión principal, ¿sí? Trata de ver, bueno, qué cosas te faltaron incluir a vos, qué otras variables te faltaron incluir, que pueden cambiar el resultado de tu conclusión, o sea, que pueden cambiar tu conclusión, ¿sí? Para ver, o sea, sí, o sea, para ver en dónde podría fallar tu modelo. Y lo que va a hacer Easterly en este paper del 2003 es efectivamente agarrar el modelo de Bernstein y Dollar y pegarle, básicamente. Porque lo que dice él es, bueno, vos agarraste una regresión, controlaste por algunas variables y te dio un resultado. Que fue, o sea, en realidad, de nuevo, o sea, Easterly le pegó a Bernstein y Dollar con lo que otros le pegaron a él. Entonces, un poco lo que plantea Easterly es, bueno, en tu regresión vos controlaste por tipo de cambio, ¿no? Entonces, si en tu economía había un tipo de cambio paralelo, era porque había problemas de cuenta corriente, que la economía tuvo que saldar por ese lado. También trabajaban con un índice de apertura al comercio, que en realidad era una variable dummy, que tomaba valores 0 y 1, como abierto o no abierto, y después también trabajaban con un índice de buena democracia que estaba relacionado con la corrupción, ¿sí? Ese era un poco el esquema que tenían Bernstein y Dollar para medir lo que ellos llamaban si todo sale bien, la ayuda va a la inversión y la inversión va a ir a crecimiento.
Y bueno, específicamente ahora sí con Easterly. Easterly va a trabajar con Levin y Rudman y van a desarrollar este paper en el 2003, o sea, 3 años después de que se haya publicado el paper de Bernstein y Dollar. Y lo que hacen es trabajar con nuevos datos, ¿sí? Van a expandir la muestra de países y van a trabajar, sí, con esos 3 años extra que tenían. Entonces, lo que ellos plantean es, bueno, si vos tenías una buena muestra, ¿escuchan bien el Zoom? Sí, se escucha re bien. Perdón, Sí, sí. Está bien. es que me apareció un cartel que decía que se cerró la sesión y que tenía que volver a ingresar. Esperen, voy a minimizar esto porque no sé qué hacer con eso. Bueno, nada, raro. Por ahí les digo que está tratando de entrar y yo no le estoy dejando el Zoom. Bueno. Ok, eso. Expanden la muestra para incluir un periodo más largo y más países. Entonces, lo que le trataban de decir a Bernstein y Dollar, y bueno, es si tu resultado era robusto, vos tenías una buena muestra, entonces si yo voy agregando más elementos a la muestra, los resultados no deberían variar demasiado y la significatividad de las variables tampoco. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando Easterly amplía la muestra? Bueno, los resultados varían muchísimo. Entonces, lo que antes era significativo pasa a no serlo. ¿Sí? Y encima el beta era mucho menor. Entonces, como conclusión, lo que dice Easterly es, bueno, ustedes corrieron una regresión que en principio debería ser un poco más sofisticada que la que yo corrí en su momento, y no va bien. Entonces, Easterly después se va a meter, ¿sí?, con otras especificaciones. Bueno, vos tenías una forma de medir la ayuda, buena política, crecimiento. ¿Una consulta? Sí. ¿Solamente le ponía mayores países, una mayor muestra y agregó los 3 años o también cambió, no sé, el tipo de cambio, le sumó más variables explicativas? Lo que hace es, no toma otras variables explicativas, sino lo que hace es tomar otras definiciones de las variables explicativas que habían usado Burnside y Dollar previamente. Okay. Entonces, no me pidas perdón, me quedé, Hilda, no me pidas perdón por interrumpir, hacer una pregunta, nada, no se preocupen. Entonces, básicamente hace eso, sí, toma otras definiciones de las que habían tomado en el paper original Burnside y Dollar. Entonces, básicamente, haciendo un análisis de robustez, muestra que el modelo no es robusto y que todos los resultados a los que habían llegado en ese momento Burnside y Dollar se empiezan a caer. Entonces, básicamente lo que podemos decir es, bueno, ojo, porque la ayuda extranjera en realidad puede no ser muy buena, incluso controlando con esas variables, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la conclusión, sí, de todo lo que nos dice Easterly. No sé si tienen alguna pregunta más de esto. Sí, ¿podés poner un segundo la que pusiste antes recién, que daba como la conclusión final? Acá. Esa, gracias. Sí. Gracias. Buenísimo. Entonces, ahora
más allá de alguna duda con las filminas, que ya está igual subida, alguna duda, consulta, pregunta en torno a lo que tenga que ver con Harrod Domar. Y en conclusión, ¿con qué nos quedamos? Porque lo único que hicimos fueron refutar de un modelo a otro, digamos, refutando lo que el modelo anterior decía. La conclusión creo que a la que llegamos es que falla, que el modelo Harrod Domar en los hechos no se cumple, ¿sí? Como que es un desarrollo teórico, pero las aplicaciones de ese modelo en la realidad fallaron, y creo que un poco el énfasis tiene que estar desde el lado en que, primero, la intención original de Harrod y tampoco la de Domar era tratar de explicar el crecimiento. Ellos tratan de explicar los vaivenes en el ciclo económico y en un contexto muy particular, que era el de la crisis del 30. Ahora, lo que se hizo con el modelo en los hechos y las aplicaciones del modelo fue completamente distinto a lo que ellos habían planteado. Creo que esa es la forma de vincular la parte del modelo teórico que vimos con las críticas que hizo Easterly. No sé si hay alguna otra pregunta. O si saltamos directamente al otro modelo que tenemos hoy. Bueno, tómense silencio, como que estamos bien. Perdón si estoy corriendo un poco, pero quería llegar a darles todo lo que teníamos para hoy. Entonces, saltando un poco el modelo de Kaldor, o sea, y planteamos sí el puntapié inicial de lo que va, o sea, con lo que vamos a estar trabajando hoy. En Harrod Domar, a lo que habíamos llegado era que teníamos una tasa efectiva de crecimiento, S sobre B, que se tenía que igualar a la tasa natural N, ¿sí? Para estar en el sendero de crecimiento balanceado. Al mismo tiempo teníamos tres parámetros que estaban definidos de forma exógena, ¿sí? Y esto va a ser el gran causante de todos nuestros problemas, porque S, B y N no estaban modelados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? En lo que nos queda de esta clase, es ver el modelo de Kaldor y después vamos a hablar un poco del modelo de Pacinetti. Que en realidad Pacinetti un poco lo que va a hacer es trabaja con el modelo de Kaldor, le va a pegar al modelo de Kaldor y va a llegar a las mismas conclusiones a las que llega Kaldor, pero sin tener que hacer un par de supuestos heroicos con los que trabaja Kaldor. Entonces, lo que ellos van a hacer en ambos casos es trabajar con una teoría alternativa de la distribución, ¿sí? De la distribución funcional del ingreso, y van a mostrar cómo la tasa garantizada, S sobre B, puede acomodarse a la tasa natural vía propensión marginal a ahorrar. ¿Sí? Ellos lo que van a hacer en este caso es modelar el ahorro. Entonces, lo que hace Kaldor, ¿sí? Es resolver el problema de existencia de Harrod, ¿sí? Como todas las variables eran exógenas, ¿sí? Como les dije recién, ¿sí? S, B y N eran exógenas, que se encontraran en ese nivel que nos asegurara el equilibrio, era muy poco probable, ¿sí? Era como un accidente feliz, lo habíamos notado nosotros. Entonces, endogeneizando ese, se resuelve este problema, ¿sí? Porque tenemos una variable de ajuste. Ahora, el segundo problema que teníamos era el problema de inestabilidad. Era, bueno, ante la existencia de un shock, no teníamos ninguna ecuación de comportamiento que nos asegurara que la economía fuera a retornar al equilibrio. Entonces, este problema, en lo que era el contexto de
de Harrod lo habíamos llamado filo de navajas. Entonces, Kaldor y Solow, que es el modelo siguiente que van a ver ustedes, lo que van a suponer es que siempre se cumple que ahorro e inversión se igualan ex ante, ¿sí? Como condición de equilibrio dinámico. Porque en Harrod-Domar lo que teníamos es que cada vez que había un shock, lo que pasaba era que la economía se alejaba cada vez más del equilibrio. Entonces, esto acá no pasa, ¿sí? Como lo que va a ajustar es si ese chiquito, si la propensión marginal y medio ahorrar, vamos a poder tener un equilibrio dinámico. Entonces, como lo habíamos hecho en Harrod, vamos a plantearnos ¿sí? algunas definiciones ¿sí? o condiciones preliminares. El modelo de Kaldor va a ser un modelo de pleno empleo. Si bien el pleno empleo va a ser un resultante del modelo, van a ser las propensiones marginales a ahorrar las que nos permitan ¿sí? llegar a ese pleno empleo. Y también vamos a estar trabajando en un escenario en donde el producto está dado, ¿sí? No pensemos en este modelo como en un modelo de corto plazo, sino pensemos en un modelo de largo plazo, en donde el producto va a estar en el producto potencial. Segundo punto, ¿sí? La inversión. La inversión en unidades físicas va a estar dada externamente por los animal spirits, ¿sí? Va a subir o va a bajar de acuerdo a las expectativas de los empresarios. Ahora bien, tercer punto. Va a haber una única tasa de ahorro que va a hacer que el sistema, se mantenga en un crecimiento equilibrado. Entonces, lo que plantea Kaldor y después también Pacinetti es que va a haber una tasa de ahorro agregada, ¿sí? dada externamente, que va a ser compatible con las tasas de ahorro individuales. ¿Sí? Y estas tasas de ahorro individuales van a estar dadas independientemente, ¿sí? Porque lo que nos importa a nosotros, o sea, pensemos esto, ¿no? Como que el ahorro agregado es una medida ponderada de los ahorros individuales. Entonces, ellos en este modelo lo que van a hacer es van a trabajar con propensiones marginales a ahorrar distintas dentro de los agentes y van a definir dos sectores, ¿sí? Entonces, dado estos dos sectores y sus propensiones marginales a ahorrar, en el agregado va a existir una distribución del ingreso para la cual el sistema siempre produzca la cantidad de ahorro necesaria, ¿sí? la S garantizada. Entonces, Mili, sí, tengo una duda. Dice tasa de ahorro única y que se da externamente, pero sería, ¿no habíamos dicho que era endógena? Si se da externamente vendría a ser exógena. Me confunde es eso. chiquita. Habíamos dicho que el ahorro... Ah, ok. Ah, la tasa. Está bien. O sea, ese grande va a estar, o sea, la tasa de ahorro agregada va a estar dada externamente. Y mismo ese chiquito va a estar dado externamente. Lo que van a ajustar es el ahorro al interior de los dos sectores que nosotros estamos viendo. Y también lo que vamos a ver que se ve afectado es la distribución del ingreso. Sí, eso es como una presentación de lo que vamos a ir viendo más adelante. Dale. Entonces, un poco, siendo un poco redundante en esto, como es un modelo keynesiano, ¿sí? La inversión determina el ahorro por medio de la distribución del ingreso, ¿sí? Esto que decía recién de que tenemos dos sectores y lo que va a ajustar es la distribución del ingreso. Entonces, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí, Sí, entonces no me quedó claro. ¿Ese chiquita y ese grande están dadas y son exógenas? sí. O sea, perdón, no. Ese chiquita va a ajustar. Y va a ajustar de acuerdo, o sea, va a ajustar en la medida en la que hayan shocks. Y la forma en la que va a ajustar va a ser vía distribución del ingreso.
y la distribución del ingreso después más adelante la vamos a denotar como P sobre I. P sobre I va a ser la variable de ajuste para que se genere la cantidad de ahorro necesaria frente a los distintos shocks que nosotros podamos tener. Ok, entonces solo ese chiquito está, es exogeneidad. Sí. Ok, gracias. Entonces, teníamos que, o sea, lo que íbamos a llegar es que, o sea, lo que va a suponer Caldor, perdón, es que el volumen de inversión va a ser exactamente necesario para que haya pleno empleo. ¿Sí? Entonces, después lo que nosotros vamos a ver más hacia el final de la clase es, bueno, ¿qué pasaría si la relación entre inversión-producto no se encontrara en el nivel adecuado? Y otra cosa, también que es importante, es que lo que va a determinar el ajuste entre las propensiones marginales a ahorrar son los mecanismos de ajuste entre excesos de oferta y demanda. ¿Sí? Esto es un poco lo que vamos a ver en esta filmina de acá, donde la intención es... Lili, sí. ¿podrías repetir de vuelta lo último? Porque se escuchó mal en un momento. Sí, esto. Que, o sea, lo que va a ajustar, o sea, el ajuste entre las propensiones marginales a ahorrar, ¿sí? Cómo va a estar determinado ese ajuste, van a ser los mecanismos de ajuste entre excesos de oferta y excesos de demanda. Que igualmente, un poco, eso es lo que vamos a ver ahora acá en esta filmina. O sea, nosotros vamos a estar trabajando en el largo plazo, porque el producto está dado si el producto va a estar en el producto potencial, pero planteémonos originalmente sí, un modelo keynesiano simple que veíamos en macro 1, ¿sí? Pensemos, hay un shock, sube la inversión. Sube la inversión y esto implica que tenemos un aumento de la demanda agregada. ¿Qué ocasiona esto? Un exceso de demanda de bienes. Como estamos en un modelo de corto plazo, ¿sí? Transicionalmente va a subir el producto y va a subir el ahorro, ¿sí? Porque recordemos que el ahorro era la propensión media y marginal a ahorrar por el producto de la economía. Entonces, en el corto plazo, el aumento de la inversión ve un aumento en el ahorro vía suba de producto. Ahora, pensemos en el mecanismo de largo plazo. ¿Sí? Estamos en un contexto de producto en producto potencial, precios flexibles y salarios nominales, ¿sí? Parcialmente rígidos, ¿sí? Porque el salario real sí se va a mover, pero el salario nominal tomémoslo como dado. Entonces, mismo escenario, ¿no? Sube la inversión, sube la demanda agregada, tengo un exceso de demanda de bienes, pero en este caso el producto no ajusta porque está en el nivel de producto, ¿sí? De potencial, de pleno empleo en el largo plazo. Entonces, lo que ajusta es el nivel de precios, ¿sí? Entonces, como suben los precios, tenemos una caída de W chiquito, que es el salario real. ¿Sí? El salario real lo podemos definir como masa salarial sobre nivel de precios. Entonces, sube el denominador, caen los salarios reales. Y acá es un error mío, o sea, usé P 2 veces, pero porque los precios iban a estar únicamente en esta filmina. ¿Sí? Esta segunda P hace referencia a lo que vamos a llamar en el resto de la clase profits o beneficios. ¿Sí? Entonces, como tenemos dos sectores en esta economía, trabajadores y capitalistas, si suben los precios, van a subir los beneficios de los capitalistas. Y a su vez va a subir el ahorro agregado
por un supuesto que se hace también en este modelo, que la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas es mayor que la propensión a ahorrar de los trabajadores. Entonces, cae el ahorro agregado sí, de los trabajadores porque suben los precios, y como contrapartida sube el ahorro de los capitalistas porque aumentaron sus ingresos. Entonces, vemos también cómo llegamos a la misma conclusión, si sube inversión, sube el ahorro, pero en este caso lo que ajustaron fueron los precios y no ajustó el producto. Entonces, he hecho un poco esa introducción, que esa filmina después nos va a servir más adelante para explicar si las condiciones, qué es lo que pasa con inversión. Metámonos específicamente dentro del modelo de Kaldor. Entonces, habíamos dicho, ¿sí?, que S iba a ser igual a I ex ante, ¿sí?, como condición de equilibrio, y que podíamos definir al ahorro agregado como la propensión marginal a ahorrar por el producto. Entonces, lo que hace a continuación es modela, ¿sí?, el producto en donde iba a ser el ingreso, que va a ser idéntico a la suma de las dos categorías generales de ingreso: salario, wages, y beneficio, ¿sí?, P. Entonces, acá es donde va a entrar en juego la distribución funcional del ingreso. Entonces, lo que hace a continuación es definir las dos funciones, o sea, lo que va a hacer es definir la función de ahorro sectorial. Entonces, el ahorro va a ser igual al ahorro de las dos, o sea, de las dos agentes de la economía, ¿sí? A ver, tengo un chat. Un porcentaje del precio, o sea, el markup. Podés verlo en términos, o sea, en realidad cuando nosotros estábamos trabajando con el modelo keynesiano, lo planteábamos como que subían los precios, sí. O sea, también sí sube el margen de ganancia que tienen los capitalistas, pero en realidad lo que sube es el nivel general de precios. En relación con eso, si sube los precios, ¿no tendría que haber una segunda ronda de suba el salario? Acá en realidad lo que estamos viendo es como el efecto de primera ronda que me lleva a que estemos en un equilibrio, y lo que ajustó fue la distribución del ingreso entre Capitalistas y asalariados. capitalistas y asalariados. Podemos pensarlo como que termina acá. Ok, perfecto. O sea, Mili, lo ¿te que puedo pasó hacer una es- pregunta? Sí. Discúlpame. En el mecanismo, no sé por qué estamos viendo, o sea, perdón, así no tan determinante. ¿Por qué estamos usando el mecanismo keynesiano simple si hablamos de que estamos en pleno empleo? Ya no podemos. Por eso ajusta por producto en el modelo keynesiano simple. O sea, acá estamos en el primero, estamos en el modelo keynesiano simple. Ahora lo que estamos planteando, bueno, es el mismo modelo, pero en el largo plazo, en donde el producto ya está en el equilibrio. Ah, el otro es corto plazo, perdón. Entonces Sí. no te corres de ahí, o sea, estás en I potencial y estás en la NAIRU. Sí. Entonces, nos habíamos quedado en la función de ahorro sectorial. Entonces, el ahorro agregado está compuesto por el ahorro de los trabajadores, SW, y SC, que es el ahorro de los capitalistas. Entonces, el ahorro de los trabajadores va a ser una proporción fija de su ingreso, que es W, ¿sí? Y también vamos a plantear que
SW va a estar ubicado entre 0 y 1. Lo mismo SC, ¿sí? SW y SC chiquitos. Y el ahorro de los capitalistas, ¿sí? Va a ser una proporción de su ingreso. Y el supuesto ¿Puedo que va a hacer ser... dos preguntas? Sí, En la función que dice I es igual a W más P, ese P no es precios, sino que es profits, tipo exactamente. ganancias. Sí, de acá en Ok, adelante, P es profits. ok, excelente, gracias. Y la otra, me quedé un poco atrás. EDB larga, ¿qué significa? Me quedé en la anterior filmina, perdón. Perdón, acá. Exceso de demanda Esa, de bienes. dale, gracias. No es nada. Ok, entonces el supuesto de Caldor. Lo que va a asumir Caldor, como lo habíamos visto en el mecanismo anterior, es que los capitalistas tienen una propensión marginal a ahorrar mayor que los trabajadores. Entonces, esto es un supuesto que podría llegar a tener bastante sentido, si dado el nivel de ingresos de cada sector. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la relación entre inversión y producto. Entonces, el ahorro total va a ser la suma del ahorro de los dos sectores. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, planteémoslo, ¿sí? O sea, descompongamos el ahorro de cada uno de ellos, ¿sí? La propensión marginal a ahorrar por su ingreso. También lo que podemos hacer es, como nosotros habíamos definido al ingreso como la suma de la masa salarial y los beneficios, lo que podemos hacer es despejar, ¿sí? W de esa ecuación. Entonces, reemplazando en la segunda línea, primero reemplazamos ahorro por inversión y también reemplazamos W, o sea, reemplazamos este W por esta relación que nosotros encontramos acá. Lo que podemos hacer a continuación es aplicar distributiva, ¿sí? Y agrupar, ¿sí? Y agrupamos acá, ¿sí? Sacamos factor común P. Y ahora lo que podemos hacer es dividir todo por I, ¿sí? Entonces, a lo que llegamos es al ratio inversión-producto. Y como sabemos que el producto va a estar dado y que la inversión va a estar determinada por los animal spirits, entonces de acá, sí, de esta relación, a lo que nosotros nos va a importar es la relación entre P e I, ¿sí? La relación entre profits e ingresos, que nos va a indicar la distribución de la renta, ¿sí? Cuánto del producto se lo llevan los capitalistas. Entonces, lo que podemos hacer es despejar P sobre I para obtener o sea, sí, de esta última ecuación que vimos acá, el despeje no lo hice, pero lo que nos importa es si esta ecuación como el resultado final. Y lo que llegamos es, bueno, a la participación de los beneficios en el producto. Y lo que nos dice esta ecuación es que hay una distribución de la renta entre salarios y beneficios que nos va a garantizar que exista, ¿sí?, la tasa de ahorro garantizada. Sí, es por esta ecuación por la que vamos a llegar al S chiquito que nos permite ajustar en el equilibrio. Perdón, Mili, ¿podrías repetir qué significa esa ecuación? Sí, en esta ecuación lo que nosotros tenemos es la distribución de la renta, ¿sí? Porque nosotros nos estamos enfocando en la participación de los beneficios en el producto, sí, que es una medida de distribución. Entonces, lo que nos dice es que va a haber una distribución que va a ajustar y que nos va a garantizar que exista esa tasa de ahorro garantizada, ¿sí?
la tasa de ahorro que nos permita encontrarnos en equilibrio. Y acá tenemos dos formas de expresar lo mismo. A mí me gusta más trabajar con la primera que tenemos acá arriba. Pero ¿Y las S son todas chiquitas ahí? sí, ¿O cómo es? Ah, está bien. entonces, de esta manera, ¿sí? Dadas las propensiones en ahorrar de cada uno de los sectores, la participación de las utilidades en el ingreso va a depender, ¿sí? Únicamente de la relación entre la inversión y el producto. Y como estos dos factores sí ya están determinados, porque habíamos visto que el producto estaba en el potencial y la inversión determinada por los animal spirits, para que la participación del beneficio en el producto sea positiva, es necesario que la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas sea mayor a la de los trabajadores, ¿sí? Que era un supuesto que nosotros habíamos hecho al principio. Entonces, esta sí va a ser la condición de estabilidad del modelo. Ahora, tenemos este coeficiente que está acá, ¿sí? Que está marcado en naranja, y que es el coeficiente de sensibilidad, ¿sí? De la distribución del ingreso, ¿sí? Entonces, lo que indica ese coeficiente es el cambio en la participación de las utilidades en el ingreso que resulta de un cambio en la participación de la inversión en el producto, ¿sí? Entonces, si la diferencia entre las propensiones marginales a ahorrar es pequeña, si es chiquita, el coeficiente va a ser grande. Y un pequeño cambio en la relación inversión-producto va a generar cambios relativamente significativos en la distribución del ingreso. Y en caso contrario, ¿sí? Cuando tengamos un coeficiente, cuando la diferencia entre ambas sea grande, este coeficiente va a ser chico, y ante un cambio pequeño en la relación inversión-producto, los cambios en la distribución del ingreso van a ser relativamente chicos, ¿sí? Entonces, va a ser la magnitud de este coeficiente lo que va a determinar la participación del beneficio en el ingreso y, por ende, la distribución de la renta, ¿sí? Entonces, ahora lo que podemos hacer es despejar la tasa Lili, de discúlpame. Sí. ¿Podrías repetir nuevamente lo último que dijiste? En resumen, perdón, ¿qué significaba el coeficiente? Me perdí en la última parte. Sí, este coeficiente lo que mide es una sensibilidad de qué es lo que pasa cuando cambia la relación inversión-producto, ¿sí? Si tenemos un cambio en la relación inversión-producto y la diferencia entre las propensiones a ahorrar es chiquita, ¿sí? Ante el más mínimo cambio entre la relación inversión-producto, la distribución del ingreso va a variar mucho, ¿sí? Porque si la diferencia es chiquita, el coeficiente es grande, entonces si se modifica relativamente poco la relación inversión-producto, gran parte de ese efecto va a verse en la distribución del ingreso. Mili, te hago una pregunta porque parece que tenés mala conexión y se te entrecorta acá. O soy yo, no sé. ¿El resto me escucha bien? Porque Creo que No, en sí, esta se te última escucha parte bien. se escuché bien. Sí. Sí. También. Ok, porque la vez pasada me había aparecido varias veces que tenía problemas de conexión. Por ahora no me apareció, pero podía ser que no estuviera llegando bien. No, se escucha bien, pero de vez en cuando como que un poco se entrecorta, pero es en general se escucha bien.
Buenísimo. Lo que me parece es que por ahí no me escuchan también ahora. Quizás en la clase grabada sí se escuche bien, porque me ha pasado en otras clases en donde yo escuchaba más o menos al docente y después en la grabación se escuchaba todo bien. Tratando de pensar en alternativas porque yo no puedo hacer nada para que Fivertel funcione mejor en este momento. Entonces, lo que podemos hacer, ¿sí? Partiendo de la ecuación en la que habíamos definido en la inversión, es encontrar la tasa de ganancia. Y para esto lo que vamos a hacer es definir el crecimiento del capital, ¿sí? Eso es lo que tenemos de este lado. Y sobre K es la relación de crecimiento de capital. Y despejando P sobre K, lo que vamos a llegar, o sea, P sobre K es la tasa de ganancia de los capitalistas, ¿sí? Que nosotros la vamos a llamar R, ¿sí? Entonces, despejo de la definición de la relación entre inversión y capital, despejo la tasa de ganancia de los capitalistas. Y a lo que llegamos, ¿sí? Es a la tasa de beneficio, ¿sí? Que va a ser, ¿sí? La tasa de beneficio que va a ser compatible con la relación de distribución del ingreso que habíamos definido recién. ¿Sí? Es como ver otra cara de la misma moneda. ¿Sí? Es la tasa de beneficio que nos asegura que se va a cumplir la condición de equilibrio del modelo keynesiano, ¿sí? De ahorro igual inversión, ¿sí? Que esa ecuación, que esa en realidad que esa identidad va a ser satisfecha a lo largo del tiempo. Entonces, suponiendo que la relación entre producto y capital, ¿sí? Y sobre K es constante, ¿sí? Esto lo sabemos desde la función de producción, porque nosotros cuando vimos Harrod-Domar habíamos definido I sobre K igual a 1 sobre B. Y B era una constante que estaba determinada por fuera del modelo. Entonces, a la conclusión a la que llegamos es que la tasa de ganancia va a depender de la relación entre la inversión y el producto, ¿sí? Va a depender de I sobre K. Entonces, ahora, si ya vimos la participación del producto en el ingreso, si ya vimos la distribución del ingreso, ya vimos la tasa de ganancia, ¿sí? Que se condice con esa distribución del ingreso. Ahora vamos a ver... Mili, perdón que te interrumpa, no entendí lo último que dijiste, que algo no cambia y entonces depende de otra cosa. ¿Podrías repetir? Sí, como I sobre K es una constante, porque I sobre K es lo mismo que estar pensando en 1 sobre B, de acuerdo a lo que nosotros habíamos definido en el modelo de Harrod, y que es el mismo esquema inicial que vale para este modelo y estado exógenamente, y como también podemos tomar como dadas las propensiones medias a ahorrar, la tasa de beneficio va a estar determinada por la relación entre inversión y capital. Okidok, gracias. De nada. Entonces, ahora lo que podemos hacer... Perdón, Mili, Sí, no entiendo, o sea, de las dos ecuaciones me llama la atención que nunca menciones el segundo término de ese chiquita de la tasa marginal de ahorro de los asalariados sobre la resta de las dos. O sea, ¿ese término no es significativo? Digo, esa es lo que se llevarían los asalariados, si no me equivoco, ¿no? no, lo que se llevan los asalariados, o sea, lo que se llevan los asalariados es SW por W. O sea, nosotros podríamos ver que en realidad lo que se llevan los asalariados es 1 menos P sobre I. Ok. Pero entonces, cuando vos decís que
si la diferencia entre la tasa, entre la propensión marginal a ahorro de los capitalistas es muy parecida a la de los asalariados, o sea, ese término también crece como el otro, o sea, también se hace grande, pero igual digo que los asalariados se llevan como más parte de la torta. Eso es lo que no me cierra. O sea, ¿qué significa ese último término? Perdón, los perros están ladrando y yo no estoy No, pudiendo pensar. Ese último término, en términos estáticos, como lo estamos viendo en este momento, lo podemos tomar como constante, ¿sí? O sea, lo podemos tomar como exógeno. O sea, lo puedes tomar como dato, por decirlo de algún modo, porque no está afectando a nada dentro de la ecuación. O sea, los capitalistas se van a llevar esto menos una constante, que depende del ahorro, pero Claro. nada, lo que me importa es lo otro, ok. Sí. Y lo mismo con la otra ecuación. Con la otra ecuación. Esa. Esta. La de la tasa de ganancia. O sea, la ganancia de los asalariados va a depender de lo mismo y se van a llevar lo que inviertan, menos toda una constante que también depende del ahorro y del producto y del capital. Sí, el tema, en realidad lo que nosotros nos va a importar de todo esto es un poco el caso clásico que vamos a plantear más adelante con Kaldor, que Kaldor en realidad lo que plantea es que los asalariados no invierten, ¿sí? O sea, o no invierten y no ahorran. Entonces, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo acá como planteos en términos generales van a desaparecer, porque ese W chiquita va a ser 0. Entonces, este es como un poco el planteo, el esquema de Kaldor en términos generales. Nosotros nos va a importar lo que Kaldor llama el caso clásico, que lo que hace es suponer, bueno, los salarios son de subsistencia y los trabajadores van a consumir todo su ingreso, entonces no ahorran. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vimos desaparecen y nos va a quedar que todo va a terminar dependiendo de la tasa de ahorro de los capitalistas. Entonces, quizás toda esta parte inicial es el esquema teórico del modelo para llegar a esa situación particular. Perfecto. Sí, Mili, y en la primera ecuación por la que te preguntó el compañero, y yo te había preguntado antes, I sobre I sería fijo. ¿Vos habías dicho estaba dado o no? Inversión sobre producto. Sí, o sea, lo que estamos planteando acá es una condición en términos estáticos, ¿sí? Después, las propensiones a ahorrar sí pueden ser variables. Acá lo que estamos viendo es qué pasa en términos estáticos. O sea, ese chiquito C y ese chiquito W pueden variar. Lo que tiene que cumplirse siempre es que la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas sea mayor que la de los trabajadores. Perfecto, gracias. Ok, entonces, como vimos la distribución del ingreso, ¿sí? Que encontramos recién, y podemos, ¿sí? I sobre I es lo mismo que estar hablando de S sobre I, ¿sí? Dado que es una identidad, a lo que vamos a llegar es que a la propensión media a ahorrar en el agregado, ¿sí? Tampoco va a ser constante, ¿sí? Que va a existir, ¿sí? Una proporción entre beneficios y renta,
¿sí? Que asegure que la propensión media al ahorro va a ser exactamente la necesaria en el equilibrio, ¿sí? Para hacer que S sobre B sea igual a N, ¿sí? Entonces, lo que veníamos viendo, ¿no? ¿Sí? La participación de los beneficios en el producto es o sea, la variable, si es el factor que va a ajustar. Entonces, lo que nosotros venimos haciendo hasta recién es encontrar ese, ¿sí? De forma genérica, ¿sí? Ese chiquita de forma genérica. Entonces, lo que nos falta encontrar ahora es la distribución del ingreso que sea compatible con el equilibrio, ¿no? Entonces, nos vamos a plantear, ¿sí? Las distintas restricciones a las que nosotros tenemos que llegar para tener un ingreso compatible con el equilibrio de largo plazo. Entonces, tenemos que encontrar si la famosa proporción entre beneficios e ingresos. Entonces, lo que vamos a hacer es plantearnos la condición de equilibrio S sobre B igual a N, ¿sí? Tasa garantizada igual a tasa natural, donde ese sí es el único elemento variable. Ili, ¿podrías repetir ahí, por favor, que se te fue un poquito el audio, me parece? Sí, me acaba de aparecer el cartel de que mi conexión es inestable. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es trabajar, dicho mal y pronto, vamos a meter la condición de equilibrio de S sobre B igual a N adentro de las ecuaciones que nosotros habíamos, de las conclusiones a las que nosotros habíamos llegado previamente. Entonces, nosotros sabemos que tasa garantizada tiene que igualarse a tasa natural, ¿sí? Y yo de ahí puedo despejar S, ¿sí? Que me queda S igual a N por B. Entonces, ese chiquito ya lo habíamos definido y es el único elemento variable dentro de todo esto, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es plantear ese chiquito como una identidad con S sobre I, que es igual a la relación inversión-producto, y como S chiquito es igual a N por B, lo que puedo hacer es igualar la relación inversión-producto a N por B, ¿sí? Entonces, lo reemplazo dentro de mi distribución del ingreso. Entonces, reemplazando, ¿sí? En la participación del beneficio en el producto, vamos a obtener la distribución del ingreso que sea compatible con el equilibrio a largo plazo, ¿sí? Es compatible en el largo plazo porque metimos, ¿sí? la condición, ¿sí? De NB, ¿sí? Dentro de la distribución del ingreso. Entonces, cualquier perturbación, ¿sí? Dentro del modelo se va a poder eliminar modificando la participación de los beneficios en el ingreso, ¿sí? Que va a depender pura y exclusivamente de las decisiones de los capitalistas. Entonces, cualquier shock que yo tenga en N o en B va a ser absorbido por un cambio en la distribución del ingreso. Entonces, Miri, sí, esta es una forma de, digamos, aislar los shocks del segundo problema de Harrod, ¿o no tiene nada que ver? sí, tal cual, porque tenemos una Ok. variable que ajusta y que hace que vos, en lugar de diverger, converjas. Perfecto. Entonces, digamos, apuntaría a solucionar el segundo problema de Harrod. Exactamente. Perfecto. Gracias. Entonces, lo que va a hacer Kaldor ahora es plantear el caso clásico que yo les había mencionado recién, ¿sí? Va a decir que los trabajadores no ahorran absolutamente nada,
¿sí? Parafraseando acá el X sería, bueno, los capitalistas ganan lo que gastan y los trabajadores gastan lo que ganan. Básicamente dice, los trabajadores gastan todo, salarios de subsistencia. Entonces, se nos van a simplificar un montón las dos ecuaciones fundamentales a las que habíamos llegado recién, ¿no? Entonces, I sobre K habíamos dicho que era, sí, I sobre K acá, ¿no? Era la tasa de crecimiento del stock de capital, ¿sí? Y en caso de estar en crecimiento sostenido con pleno empleo, ¿sí? Dado que es uno de los supuestos del modelo, es igual a la tasa de crecimiento N, que está definida exógenamente, ¿sí? Entonces, esto surge, ¿sí? de valernos del supuesto inicial de que la tasa natural venía determinada exógenamente, ¿sí? Entonces, esta última ecuación lo que demuestra es que la tasa de beneficio en una situación de crecimiento sostenido se obtiene a partir de la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas. Y mismo, ¿sí? la distribución del ingreso también se simplifica porque desaparece todo lo vinculado al ahorro de los trabajadores, ¿sí? Entonces encontramos una tasa de beneficio que sí es una participación de los beneficios en el ingreso que va a depender exclusivamente de lo que ahorren los capitalistas. De nuevo, si todo esto surge... Sí. Entonces la R chiquita era tasa de beneficio, perdón, me perdí porque hay muchas cosas y me voy olvidando. La R chiquita, ¿qué R significa? chiquita es tasa de beneficio, tasa de retorno, y lo otro es participación de los beneficios en el ingreso. Perfecto, gracias. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, si trabajando con el caso clásico, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, ¿no? Si meter las condiciones de equilibrio en el mercado de factores dentro de la participación del beneficio en el ingreso y dentro de la tasa de retorno que se condice, sí, que se corresponde a esa distribución del ingreso. Entonces, de nuevo, reemplazando S sobre B igual a N, lo que podemos hacer es decir que I sobre K es igual a 1 sobre B. ¿Sí? Entonces, sabiendo también que ex ante la inversión tiene que igualarse al ahorro y que el ahorro es igual a ese chiquito por I, lo que podemos hacer es reemplazar, ¿sí? en R, y podemos también reemplazar en P sobre I. Entonces, yo había llegado a la condición que tengo acá. Lo que puedo hacer es reemplazar inversión por S por I, pero como S por I yo lo puedo reemplazar por S sobre B, ¿sí? Porque yo tengo S chiquito que me queda arriba y yo tengo I sobre K. E I sobre K es lo mismo que decir 1 sobre B. A su vez, yo sé, como estoy en equilibrio, que S sobre B es igual a N. Entonces, es así que yo llego a esta tasa de retorno que tengo acá. Un procedimiento análogo, ¿sí? puedo hacer para hallar esa esa participación de los beneficios en el ingreso. Entonces, sí, como corolario de este caso clásico, a lo que llegamos es a una tasa de ganancia que va a garantizar el equilibrio de Harrod-Domar correspondiente, ¿sí? a esa distribución del ingreso. Lo que tenemos acá un poco es una esquematización de las condiciones que se tienen que cumplir para que haya equilibrio, ¿sí? Para que tengan validez las ecuaciones a las que nosotros
llegamos, ¿sí? Por un lado, como vimos recién, que la participación de los beneficios en el producto sea compatible con el equilibrio en el largo plazo. Y en segundo lugar, una tasa de retorno, ¿sí? O de beneficio de los capitalistas que sea consistente, ¿sí? Con esa participación de beneficios en el producto. Ahora bien, el modelo tiene algunas limitaciones, ¿sí? Billy, se entrecortó y te quería preguntar si no podías repetir la definición de la tasa de ganancia de la R, de la última R que encontraste, R chiquita. La anterior, diapositiva anterior. Sí, o Claro, sea, sería esa, sí. lo que llegamos acá es la tasa de ganancia que es consistente con el equilibrio a largo plazo, ¿sí? Es la tasa de ganancia que que se corresponde con la distribución del ingreso con la que nosotros estamos trabajando, que surge simplemente de meter las condiciones de equilibrio dentro del caso clásico que habíamos mencionado. Y básicamente lo que tenemos. Sí. Perdón, yo quería preguntar algo. ¿Un ejemplo de algún ajuste en la vida real como para traerlo un poco más a la realidad esto? O sea, ¿cómo es que ajustan estos mecanismos? Eso es lo que... O sea, lo entiendo, pero todo muy matemático y no entiendo bien qué es lo que ajusta, digamos. Claro, ese es el gran problema de todo esto. No estamos teniendo parte de evidencia empírica de Kaldor, entonces lo que vamos a hacer es, y tampoco es un tema que sea significativamente evaluable, no debería estar diciendo esto ahora en este modelo, en este momento, pero bueno, se los digo, o sea, no es un tema que les vayamos a evaluar desde el lado de la evidencia empírica. Quizás lo que les podemos preguntar es algo más teórico, qué pasa qué pasa en el caso clásico, qué limitaciones tiene el modelo, son las restricciones que plantea Kaldor, ¿no? Por ejemplo, las restricciones que plantea Kaldor dentro del caso clásico, ¿son factibles en la realidad? Y no, porque los trabajadores ahorran. Y por otro lado, es factible que, bueno, los trabajadores ahorran, pero no gozan de ningún beneficio. ¿No deberían recibir algún beneficio de acuerdo a su ahorro? ¿Si no deberían recibir algún interés por su ahorro? Sí, no, bueno, ¿qué dice Pasinetti al respecto? No creo que vaya a ser algo un poco más complejo que eso. O quizás, no sé, pero te lo digo porque se me ocurre en este momento, ¿sí? ¿Qué pasa si cambia SC y SW? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la distribución del ingreso? Nada, o sea... Ok, listo. Es todo más teórico entonces. Sí, completamente todo más teórico. Porque no lleva a darles evidencia empírica y voy a correr lo que queda de la clase para tratar de terminar con la parte teórica. Dale, gracias. Entonces, teníamos restricciones, límites, dentro de las cuales las ecuaciones se van a mantener en equilibrio. Por un lado, sí, en ambos casos, sí, excluyendo que no haya participación de beneficios ni salarios en el producto, ¿sí? Siempre va a haber beneficios y salarios dentro del producto. Entonces, la primer limitante que tenemos es que, y créanme esto, ahora lo vamos a ver sí, con la filmina del mecanismo de ajuste, ¿sí? En el largo plazo. Entonces, la primera condición es que la relación inversión-producto tiene que ser mayor a la propensión a ahorrar de los trabajadores, ¿sí? Y también excluimos el caso de un salario menor al salario de subsistencia. Entonces, si no se cumpliera esta relación y la relación marginal ahorrar de los trabajadores fuera mayor, llegaríamos a un esquema de desempleo crónico. ¿Qué pasaría en el caso contrario? Si en el otro extremo, que la relación
inversión producto fuera menor que, perdón, se cumple, o sea, de nuevo, vamos a estar en equilibrio siempre que la relación inversión-producto sea menor que la relación marginal, que la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas. Ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos en un escenario opuesto, ¿sí? Que la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas fuera menor a la relación inversión-producto? Entraríamos en inflación crónica. Y esto, ¿sí? Estas dos situaciones las podemos ver, ¿sí? Perdón. ¿Por qué entrarías en inflación crónica? Es lo que vamos a ver ahora. Me tenían que creer un minuto hasta que yo llegara acá y viéramos los dos casos. Arranquemos por el último, ¿sí? Arranquemos por el caso de inversión de inflación crónica, que las flechas se van a mover todas en la misma dirección en la que están acá planteadas, ¿sí? Entonces, esto se va a dar, pensemos si la relación inversión-producto va a ser mayor a la propensión a ahorrar de los capitalistas, ¿sí? Entonces, la inversión va a ser mayor que el ahorro total, porque la inversión vendría a ser así como más grande que el ahorro del sector que más ahorra, ¿sí? Dicho un poco mal y pronto. Entonces, en un caso en el que aumente la inversión, ¿sí? Aumenta la demanda agregada, de nuevo el producto teníamos un exceso de demanda de bienes, el producto estaba en el potencial, reaccionan los precios, esto afecta a la distribución del ingreso, caen los salarios reales y suben los beneficios de los capitalistas, ¿sí? Y el ahorro agregado sí va a ajustar y va a subir, ¿sí? ¿Qué es lo que encontraríamos acá? Los precios van a subir continuamente, ¿sí? Es como un ciclo que se va a repetir. Sería como que ahora los capitalistas después de la primera ronda tienen más ahorro y como la inversión sigue siendo mayor a su ahorro, como que vuelvo a lo mismo. Exactamente. Sigo invirtiendo más y sigo subiendo los precios y sigo ahorrando más y sigo subiendo los precios, algo así. Pero lo que me genera duda es que si cae el salario real, cae el poder de compra de la población en su conjunto, ¿y a dónde meten la producción de más y la inversión de más que los capitalistas están haciendo? Pasa Pensá que que tenés exceso de demanda de bienes. O sea, te están comprando igual. sí. Va, no sé, creo que lo vi así. Pero ¿por qué Sí, vos en pero temas 1 seguís claro, ¿por qué en temas 1 vas a volver a producir bienes si te sobraron de T? Es que yo lo veo exactamente igual que tu compañero. O sea, suben los precios, o sea, vas a llegar, ¿sí? O sea, podríamos llegar a pensar en que llegamos a un límite en donde la suba de precios es tal que el consumo se vuelve nulo, ¿sí? Pero ese sería como el caso al infinito. Antes de llegar a ese límite, llegas a una inflación que se va sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿sí? La ronda se va a ir repitiendo hasta que la demanda se anule, ¿sí? O hasta que te llegues con la mínima demanda para ese nivel de precios. Con el consumidor marginal, por decirlo de algún modo. Claro, pero los sueldos reales no son cada vez menores, o sea, tienen menos capacidad de compra. O sea, cada vez consumen menos y los productores cada vez producen más. Como que no me cierra. O sea,
En algún momento, Ahí comentó alguien que podrían haber una ronda de suba de salarios para para compensar un poco esta pérdida del salario real. sí, o sea, pensémoslo como en el extremo, los salarios nominales en algún momento también podrían llegar a reaccionar lo suficiente como para que la ronda siga, o sea, pues como para que el ciclo continúe repitiéndose. O sea, por eso el límite al infinito el consumo es cero. O sea, pensarlo de esta forma. Pensemos que estamos en un escenario en el que estamos en precios flexibles y acá una clave me parece es remarcar que en realidad los salarios nominales son parcialmente rígidos. Entonces, ¿va a llegar un momento en el que los salarios nominales pueden llegar a responder? Sí. Pero en menor medida que la suba de precios acumulada. Entonces, podríamos decir, qué sé yo, que estamos en un escenario de puja distributiva, ¿sí? Entonces, a medida, o sea, el ciclo se va renovando. No sé si Pero esta puja distributiva tendría que estar acompañada por emisión, porque si no, ¿dónde van a salir esos billetes? O sea, va a llegar un momento que ya no se puede pujar más, si no hay plata. ¿Qué voy a comprar? Igual no hay que pensar que es un caso imposible, digamos. Siento que es darle mucha vuelta. Esto no se puede dar. Sí, esa es una situación que no puede ocurrir. O sea, en algún momento W ajusta un poco, menos de lo que ajusta P, porque W está parcialmente rígido, pero igualmente en el límite el consumo es cero. Ok, gracias. Como a mí me encanta tratar de explicar todo y me encanta tratar de que lleguemos a las conclusiones y todo, porque me parece que está bueno poder tratar de saldar todas las dudas que tengamos. No llegamos, o sea, probablemente lo único que llega a dar de Pacinetti es dar un punteo muy general de qué es lo que hace como para tratar de llegar a lo mismo a lo que llega Candor, sin hacer el supuesto del que los trabajadores no ahorran nada. Veamos el otro caso. ¿Sí? En el otro caso lo que vamos a encontrar es que las flechas no se van a mover tal cual como están ahí esquematizadas en la filmina. ¿Sí? A lo que llegamos en el primer caso era al desempleo crónico. ¿Sí? Lo que teníamos era que la relación inversión-producto iba a ser menor que el sector que menos ahorra. ¿Sí? Entonces, en el agregado, la inversión va a caer. Se va a generar una caída en la demanda agregada, va a haber un exceso de oferta de bienes, como el producto está en el potencial, caen los precios, esto deriva en un aumento del salario real, pero como los salarios nominales están fijos, la deflación va a implicar, sí, o sea, la deflación esta genera ganancia de los salarios en términos reales. Pero como contracara de esta caída en los precios, caen los beneficios de los inversores. Entonces, en el agregado va a caer el ahorro, ¿sí? Dado que el ahorro del sector que más ahorra cae. Entonces, lo que vamos a tener es un cambio en la participación de salarios y beneficios en el producto. Los salarios crecen, los beneficios caen. Entonces, como los beneficios están cayendo, va a existir una restricción desde el lado de una absorción en la fuerza de trabajo, ¿sí? Dado que los capitalistas no llegan a pagar los salarios. Entonces, esta economía, ¿sí? por el mecanismo que se va retroalimentando, va a ir
hacia desempleo crónico. ¿Sí? Es lo mismo que en el caso anterior, tratar de plantear un caso extremo en donde la fuerza de trabajo termina siendo nula. De nuevo, es una cosa que no puede ocurrir para que nosotros nos mantengamos en equilibrio. Entonces, retomemos el problema de existencia. ¿Sí? Veamos las condiciones que se tienen que cumplir para resolver este problema. Entonces, retomando por, sí, ves número 1000 en esta clase, la relación entre tasa garantizada y tasa natural, lo que vemos es que la relación inversión-ahorro, ¿sí? La relación inversión-ahorro a producto tiene que ser igual a B por N, ¿sí? Y retomando, ¿sí?, la ecuación de ahorro sectorial, ¿sí?, la función de ahorro post-keynesiana, dividiéndola por el producto y reemplazando S sobre I por B por N, a lo que llegamos es a esto, ¿sí?, a este punto que tenemos acá. Entonces, si se cumple que B por N se ubica entre medio de las propensiones marginales a ahorrar, sí va a ser condición suficiente para que exista una distribución del ingreso, ¿sí?, equilibrada entre salarios y beneficios, que produzca exactamente el porcentaje de ahorro necesario para el crecimiento equilibrado. No dije nada más que lo que está ahí en la filmina, ¿sí? Pero lo que hacemos, sí, con el modelo de Kaldor y modelando el ahorro, sí, es saldar el problema también de existencia. Y también saldamos el de inestabilidad, porque lo que va a ajustar es la distribución del ingreso. Bueno, van a haber dos límites, ¿sí? Paso por esto rápido, al modelo de Kaldor. Por un lado, la tasa de beneficios y la participación de los profits en el ingreso tiene que ser menor al salario de subsistencia, ¿sí? Entonces, el salario de subsistencia va a operar de algún modo como un techo a la tasa de retorno, ¿sí? A su vez, vamos a tener un segundo límite, y es que la tasa de beneficio tiene que ser mayor al mínimo que exigen los capitalistas para compensar su riesgo de invertir, ¿sí? Entonces, la tasa de beneficio es un piso para la tasa de ganancia, donde los beneficios van a tener que compensar tanto la prima de riesgo R y también otorgar un margen, ¿sí?, sobre las ventas en función del markup, ¿sí?, que ahí lo tenemos como M. Y pasemos rápidamente, ¿sí?, a las críticas que se le hace al modelo de Kaldor, y que son las críticas que hace Pasinetti, a quien generalmente no se llega a ver, y yo estoy cumpliendo con la regla. Pasinetti, un poco como ya les había dicho, dice que Kaldor tiene, sí, un problema, una inconsistencia lógica, en su caso general, sí, donde suponía que los trabajadores no ahorraban, e independientemente de su caso general tiene otra inconsistencia, que es que los trabajadores ahorran, pero no poseen capital y tampoco reciben parte de los beneficios. Entonces, es como un poco ilógico, o sea, un poco lo que llegaría al caso de Kaldor es decir, bueno, los trabajadores le dan a los capitalistas todo su ahorro, ¿sí?, como que se lo regalan. Pero esto es ilógico porque la realidad es que cada uno quiere conservar, ¿sí?, el fruto de su propio ahorro. Entonces, esa es un poco la crítica que le hace Pasinetti a Kaldor, y lo que va a hacer es modelar que los beneficios van a ir tanto, que van a ser tanto de los capitalistas como de los trabajadores, ¿sí? Ambos van a ser dueños
del capital existente en la economía. Planteando igualmente otros supuestos, por ejemplo, la condición de arbitraje, ¿sí? Por ejemplo, que la remuneración al capital es la misma, y también plantea que tienen que existir dos agentes en la economía. O sea, eso es lo que... O sea, que la remuneración del capital sea la misma para los dos agentes es lo que implica que los dos agentes existan en el largo plazo. Y por otro lado, si la tasa de ahorro en relación al capital tiene que ser la misma, porque si no, en caso de que fuera mayor para uno que para otro, el capital de uno de los sectores desaparecería, así se volvería despreciable. Es a raíz como de esa igualdad, de esas condiciones que plantea Pacinetti, que va a llegar a la misma conclusión, o sea, va a llegar a la condición por la cual el ahorro de los capitalistas tiene que ser mayor al ahorro de los trabajadores. Entonces, a lo que Kaldor llega como supuesto, Pacinetti llega como derivación del modelo, si no es necesaria hacer un modelo estricto. Ahora bien, eso surge de otro supuesto, que es existir, o sea, suponer que existen dos sectores, ¿sí? Entonces, no es un supuesto tan estricto, pero igualmente metiendo otro supuesto conexo, llega a la misma conclusión, ¿sí? Termina siendo todo un poco forzado, por decirlo de algún modo. Y un poco como corolario, va a llegar a las mismas, o sea, matemáticamente va a llegar a la misma tasa de beneficio y a la misma participación, y a la misma tasa, perdón, va a llegar a la misma tasa de beneficio y a la misma distribución del ingreso. Y perdón, me voy a pasar quizás 5 minutos. Entonces, como conclusiones, sí, a lo que llegamos es que el modelo de Kaldor-Pacinetti, que para nosotros va a terminar siendo Kaldor, porque Pacinetti no lo vimos. Disculpe, que exactamente era la letra B. Probablemente tuve un desliz y escribí B en lugar de escribir P. Esto es sobrecarga. O sea, son la relación profits a capital. Entonces, a lo que llegamos con los modelos post-keynesianos es que logramos resolver el problema de existencia de Harrod sin en ningún momento tener que modificar la función de producción. ¿Sí? Nosotros seguimos trabajando con coeficientes fijos y con la función de Leontief. Entonces, no vemos en ningún momento la función de producción agregada ni las dotaciones iniciales de factores. Ahora, convirtiendo el ahorro en una variable endógena, se encuentra un equilibrio en donde el nivel de participación de los beneficios en el producto van a ser compatibles, si el nivel de los beneficios en el producto va a ser compatible con el equilibrio a largo plazo, ¿sí? Y el retorno de los capitalistas que va a garantizar este equilibrio de Harrod-Domar, ¿sí? Metiendo las condiciones de equilibrio dentro de la participación de los beneficios en el producto. Y ahí básicamente metemos la condición de equilibrio dentro dentro de la variable de ajuste. Bueno, corrí. Creo que las conclusiones, creo que la parte más importante de la clase la llegamos a ver, sí, Pacinetti, medio como que desestímenlo. Quédense con las conclusiones, creo que un poco las conclusiones más importantes son las que habíamos. O sea, por un lado, esto es importante, ¿sí? Esta comparación es importante. Uno lo supone, el otro llega a ese resultado a través de otro supuesto. De lo que es
Pacinetti también me importa esto, ¿sí? Las críticas al modelo de Kaldor que se nos pudieron llegar a ocurrir a nosotros, como también se le ocurrieron a Pacinetti y se las plantea. Y la resolución del problema de existencia, ¿sí? Todo lo que vimos antes fue un poco la matemática, ¿sí? Las ecuaciones fundamentales para tratar de llegar a esta resolución del problema de existencia. Esta clase fue muy a las corridas, así que si tienen alguna duda lo podemos retomar en la clase de consultas, me pueden mandar un mail, estoy súper disponible para lo que quieran charlar, consultar, mismo si alguien tiene una duda ahora y se quiere quedar después de hora, también lo podemos hacer, pero bueno, eso sería todo. Gracias, Mili. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Mili,